Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos, una nueva opinión post partido, nuevo video en nuestro canal de YouTube. Por favor, te pido, dale, suscríbete. En serio que no cuesta nada, es un clic. Es muy sencillo, así que no hay excusa. Y le quiero agradecer de corazón, como siempre, a toda esa gente que lo hace, que se suma a este espacio, que valora el trabajo que hacemos. Vemos ese crecimiento paulatino, los comentarios. Estamos realmente muy contentos. De hecho, te recomiendo, si todavía no lo hiciste, que después de este video vayas a ver la entrevista exclusiva que hicimos con Jonathan Vidalle. Es el lead scout del Arsenal en el continente americano. Es el reclutador de Edwin y Olger Quintero, estos gemelos ecuatorianos de solamente 16 años que firmaron un contrato con el club la semana pasada, una noticia que generó impacto mundial, y tuvimos la posibilidad y el privilegio de hablar con nuestro amigo Johnny, que nos contó muchos detalles sobre la negociación, sobre el proceso de reclutamiento, sobre estos chicos que son dos joyas del fútbol sudamericano. También hablamos otros temas relacionados al club. Por ejemplo, hablamos sobre Hincapié, sobre Andrea Berta, Gabriel Heinze. Bueno, no quiero spoilear nada. Vayan a ver la charla después de este video. También pueden dejar un comentario ahí. Y estamos cerrando el año con mucho trabajo porque hay varios partidos, el calendario en esta época es muy exigente y obviamente tenemos algunos contenidos especiales también en el tintero. Así que gracias a toda esa gente que valora y apoya nuestro contenido, nos hace muy felices. Y lo que también nos deja contentos es que ha ganado el Arsenal. Victoria por 3-0 frente al Brujas, partido de la UEFA Champions League, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga. Un Arsenal que venía de perder ante Aston Villa en la Premier League, una derrota muy dolorosa en el último minuto contra Unai Emery, este ex entrenador del club, que no dejó un buen recuerdo y encima siempre nos complica, y un resultado que puso al rojo vivo la pelea por la Premier, pero el Arsenal logró reponerse. En su visita a Bélgica, en el plano europeo, donde tiene puntaje ideal y donde ha ganado todos sus partidos, consiguió una victoria contundente. Fue un duelo bastante intenso, para nada fácil, un partido donde el Arsenal puso una formación bastante emparchada, jugó Christian Norgard de central junto a Piero Hincapié, también Mikel Beniro bajó a la mitad de la cancha porque Declan Rice ni siquiera viajó con el equipo y en ese sentido era un partido bastante exigente que logró el Arsenal sacar adelante a partir de sus individualidades, principalmente la de Noni Madueke, que convirtió un golazo espectacular para abrir el marcador en el primer tiempo y en el arranque del segundo tiempo puso el 2-0 de cabeza, luego Gabriel Martinelli pondría el tercero también con un golazo brutal y un Arsenal que ganó un partido con un resultado abultado, sin recibir goles, para seguir como líder absoluto e invicto con puntaje ideal y con pleno de victorias en la máxima competición de clubes de Europa. También lo positivo de esta jornada es que ha vuelto a jugar Gabriel Jesús. Después de 11 meses de inactividad por una grave lesión en la rodilla, Gabriel Jesús que tuvo minutos otra vez con el equipo y el debut de Mari Salmon, un juvenil que se suma a la lista de adolescentes que debutan con el Arsenal en el plano europeo. Y así las cosas para un equipo de Mikel Arteta que este fin de semana va a tener un partido importante en la Premier, donde viene de perder, pero enfrenta a Wolverhampton, el peor equipo del campeonato, así que una oportunidad inmejorable para recuperar terreno en la liga inglesa y seguir firme en la pelea por todos los objetivos y todos los trofeos de esta temporada. Un Arsenal que, como decimos, llegaba a este partido en Bélgica después de la dura caída ante el Aston Villa y sobre todo con varias lesiones, porque Declan Rice terminó el partido con molestias, con malestar, un poco enfermo, y ni siquiera viajó a Bélgica, lo que se sumaba a las bajas de Saliba y Gabriel. Ninguno de los centrales titulares está disponible, tampoco Mosquera. Sabemos que Trossard tuvo un problema y que se resintió de la última lesión que sufrió, por eso tampoco llegó disponible para este partido. Havertz, que todavía no está recuperado. Y de hecho, Max Dowman sufrió una lesión que parece que lo va a dejar de baja varias semanas, pero eso abrió la posibilidad de que el Arsenal cambie en la lista el nombre de Dowman
e incluya a Gabriel Jesús, que ya hace varias semanas que entrena con el equipo, que está disponible y que se muestra fuerte y que en este partido haría su regreso al fútbol después de largos meses de inactividad por una lesión de rodilla que lo dejó casi un año fuera de las canchas. Y el Arsenal que visitaba un Brujas que tenía una sola victoria en la Champions hasta este partido, fue 4-1 ante Mónaco en su debut en esta competición europea. Después registraba 3 caídas y un empate 3-3 ante el Barcelona. Había empatado el Brujas justamente en esta cancha que visitaba el Arsenal. Y un equipo que traía cierta irregularidad en el torneo local. De hecho, despidieron a Nicky Hayen y se hizo cargo Iván Leco como nuevo DT del primer equipo del Brujas en su segundo ciclo en este club, un ex jugador del Brujas que también salió campeón como jugador y que en su primer mandato había ganado títulos, hacía su regreso al conjunto belga que recibía un Arsenal con varias bajas y con un 11 titular bastante alternativo para lo que estamos acostumbrados. El equipo que salió con Ryan en el arco, White, Norgard como primer marcador central, el jugador danés que vino de Brentford, un mediocampista que en este caso se reconvertía a zaguero central para acompañar a Pierre Hincapié, la séptima pareja de centrales diferentes que ha puesto en el Arsenal en esta temporada, la baja de Saliba y Gabriel que han mermado mucho al equipo y Mikel Arteta que tiene que buscar variantes para tampoco sobrecargar a otros jugadores. En el lateral izquierdo estuvo Lewis Kelly, mitad de la cancha con Subimendi en el medio campo. Subimendi juega todo. También estuvo Odegaard, el capitán. Merino en el interior izquierdo. Habitualmente estaba jugando como centro delantero, pero como Rice no viajó con el equipo, bajó a la mitad de la cancha nuevamente. Y en la delantera, Noni Madueca en el extremo derecho para darle descanso a Bukayo Saka. Víctor Gyökeres, que regresaba a la titularidad en el centro del ataque. Y Gabriel Martinelli, que venía muy bien en la Champions League y que en este partido también iba a destacar bastante. Y el partido que se fue armando poco a poco, en los primeros minutos había un poco de tensión, pelota por el aire, algunas imprecisiones. Hubo dos laterales al área de Norgard arrancando el partido. Me llamó la atención que Norgard jugando como marcador central se haga cargo de los saques de banda bien avanzados en el campo, pero evidentemente es uno de los que más fuerza tiene. Y el Arsenal que desde la banda izquierda metió dos laterales al área, no tuvieron mucho efecto. Después Norgard también haría lo propio por derecha en el primer tiempo, algo que suele hacer el equipo de Mikel Arteta últimamente, buscar esos saques de banda bien profundos. Y la primera chance clara fue un buen disparo de Odegaard, tras un pase filtrado del propio capitán en la base de la jugada, bajando a buscar la pelota profundo, metió una pelota que rompió varias líneas y después metió un tiro lejano, que me gusta que Odegaard esté pateando más de media distancia, que utilice más el remate desde afuera del área, creo que es un buen recurso, lo hemos hablado varias veces de que el Arsenal quizás no prueba tanto desde afuera del área. Bueno, Odegaard en este sentido le está dando esta variante al equipo, ya lo había hecho ante Aston Villa, el Dibu Martínez le sacó una pelota al ángulo en el segundo tiempo y en este partido la primera chance de peligro llegó por esa vía. Y la verdad que se veía un partido con dos equipos con buenas intenciones, con vocación ofensiva, dos equipos que intentaban cada uno a su manera tratar de lastimar al rival, pero había algunas imprecisiones, el mediocampo que era una zona de transición muy rápida, el Arsenal que no lograba juntar varios pases y un Brujas que cuando veía campo hacia adelante intentaba que las transiciones sean lo más rápido posible de defensa-ataque para agarrar al Arsenal mal posicionado. La intensidad era bastante alta y el Brujas que se lo veía muy firme, muy concentrado, como si este partido fuera una posibilidad de mostrarse hacia el mundo, ¿no? Jugaban con el líder de la Premier League, jugaban con el líder de la Champions, pero el Arsenal de a poco empezó a exponer su jerarquía en el campo de juego y hubo una segunda chance clara, un tiro al palo de Piero Hincapié, que nace a partir de un remate de media distancia de Lewis Kelly. Ahí vemos otra vez un tiro desde afuera del área. Bueno, evidentemente debe haber una orden para que los jugadores del Arsenal prueben más desde afuera del área con remates. En este caso, el remate de Lewis Kelly no fue tan bueno y Piero Hincapié que lo corrigió con el pie
y la pelota que pegó en el palo. El Brujas que con las transiciones a veces agarraba mal parado al Arsenal, aunque la primera chance que tuvo Noni Madueque sería la apertura del marcador. Y cuando parecía que el partido empezaba poco a poco a tomar ritmo, Noni Madueque agarró la pelota sobre la banda derecha, se sacó a un marcador de encima, se eliminó al segundo rival, tenía tiempo, tenía espacio, estaba un poco lejos, pero metió un remate brutal de afuera del área que pegó en el travesaño e ingresó al arco del Brujas. Golazo de Noni Madueque, su segundo gol en Champions porque venía de convertir ante el Bayern, su primer gol con la camiseta del Arsenal, y Noni Madueque mostrando toda su calidad. A ver, es un jugador que tiene grandísimas cualidades, sobre todo en la gambeta uno contra uno, remate, también tiene un remate muy potente, un remate bastante efectivo, y lo demostró todo en esta jugada. Un golazo espectacular, probablemente el gol de la jornada de la Champions. Un muy lindo gol de Madueque para el Arsenal que le sirvió ponerse arriba en el marcador en un encuentro que se jugaba a muy alta intensidad, como digo, con un Brujas bastante conectado con el juego. Quizás los jugadores del Brujas también tratando de ganarse la consideración de un nuevo técnico, jugando al máximo nivel. Bueno, Noni Madueque desactivó todo eso con un gran gol de afuera del área para que el Arsenal se ponga 1-0 en el marcador. Luego hubo un cabezazo de hincapié en un tiro de esquina, una pelota que termina pegando en el pecho de Van Aken, el capitán del Brujas, se volvió a salvar el equipo belga y el Arsenal que tuvo una primera media hora bastante potable, más allá de alguna transición, pero sobre el cierre del primer tiempo el equipo perdió un poquito de intensidad, se lo notó un poquito menos firme y ahí el Brujas empezó a aprovechar para tener la pelota. Aunque el Arsenal, la verdad que retrocedía bien, había buen repliegue, varios jugadores que cruzaban la línea de la pelota, bloqueos bastante efectivos para evitar tiros. El jugador más peligroso del Brujas en ese final del primer tiempo, donde ellos dominaron un poquito, fue Carlos Forbes, un extremo portugués, que la verdad que tuvo alguna chance donde entró al área de forma vertiginosa, pero no tenía el tiro limpio, porque primero lo marcaba Lewis Kelly, hincapié que también estaba muy bien en la cobertura. La verdad que Piero jugó un gran partido, sobre todo en un duelo personal con Nicolò Tresoldi. Siempre estuvieron ahí cuerpo a cuerpo, forcejeando, e hincapié ganó siempre. Y prácticamente sin cometer faltas. Muy limpio de pie, lo de Piero, muy sólido, que se está adaptando a una nueva liga, a un nuevo ritmo, a un nuevo equipo, pero como reemplazante de Gabriel Magaláes, la verdad que es una grandísima opción y no tengo duda que va a seguir mejorando. Y en ese cierre del primer tiempo, la verdad que el Brujas tuvo algunas chances de peligro. Un tiro de media distancia de Stankovic, mediocampista serbio, un tiro que se pasó muy cerca. También Raya le tapó un tiro a Stankovic. La verdad que fueron algunos minutos de turbulencia en el final de la primera mitad, que terminó con un gran disparo de Madueque que se volvió a activar sobre el final del primer tiempo. Madueque tiene esos momentos de intermitencia, esos chispazos, pero en líneas generales la verdad que jugó un buen partido y el Arsenal que lograba irse al descanso con la ventaja en el marcador. Y el segundo tiempo arrancó de la mejor manera posible, porque el partido en el cierre de la primera mitad había sido bastante ajustado, el Brujas había tenido algunas chances, pero un minuto y 20, un minuto y pico del arranque de la segunda mitad y Subimendi, que apareció por la izquierda, tira un centro de zurda al segundo palo y aparece Noni Madueque muy solo, cabecea y empuja la pelota al fondo de la red. Gol del Arsenal en el arranque del complemento. 2-0 se ponía el equipo de Mikel Arteta con una asistencia brutal de Subimendi que hace todo, está en todas partes y juega todos los minutos. La verdad que lo de Subimendi es excepcional. Y qué rápido se adaptó también a la dinámica del equipo. Tiene un rol bastante protagónico y es un refuerzo que llegó a este mismo mercado. Bueno, sabíamos que era un fichaje bisagra, sabíamos que era un fichaje trascendental porque Subimendi venía a reemplazar a Thomas Partey, que salía del club, que por momentos parecía que se quedaba, pero sabíamos que Subimendi a la larga o a la corta iba a ser el dueño del puesto. También se iba Jorginho, eso lo teníamos claro.
y Zubimendi que descartó al Liverpool, descartó al Real Madrid para jugar en el Arsenal y sabíamos que iba a ser una piedra angular de este proyecto y lo demuestra cada partido. Obviamente existen incógnitas sobre su físico, existen ciertas preocupaciones porque lo vemos jugar todos los minutos y sabemos que la carga de partidos es exigente, que al Arsenal todos los rivales le juegan a muy alto nivel, en la Premier League, pero también en la Champions. Y sabemos que Zubimendi debería descansar un poco, pero él está en cancha y él se brinda al máximo. Y no tardaría a llegar el tercer gol, porque el gol de Madueque fue al minuto 46 y medio, 47, pero al minuto 56, 10 minutos más tarde, con un Arsenal que manejaba un poco los ritmos del partido, no tenía tanto la pelota, pero estaba bien posicionado con ese 4-4-2 en un bloque medio, de a poco replegándose, pero también saliendo a presionar coordinado. Y 10 minutos más tarde del gol de Madueque, el segundo, aparece Martinelli con un remate brutal desde afuera del área y la clava en un ángulo. Golazo de Martinelli para poner el 3-0. Antes de cumplirse la hora de juego, el Arsenal ya sacaba una diferencia de 3 goles. Un Martinelli que en el primer tiempo tuvo bastantes dificultades. Le costó por momentos eludir a Hugo Siquet, que era su marcador. No estuvo tan fino en ese uno contra uno. Perdió varios duelos. Pero en esa jugada eludió a Siquet con cierta dificultad. Se ensució un poco la gambeta, pero el tiro le quedó muy limpio y la clavó directo al ángulo. Un golazo de Martinelli que lleva 5 goles en 5 partidos en esta Champions. En la conferencia previa de este partido ante Brujas, el propio Martinelli había dicho que en la Champions había más espacios, que quizás en la Premier los equipos aparcan un poco más el bus y que se siente mucho más cómodo con esta dinámica del juego europeo. Bueno, evidentemente queda demostrado en los números y convirtió su quinto gol en 5 partidos, porque le convirtió al Athletic de Bilbao, Olympiacos, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y convierte ante Brujas y justamente el único partido que no convirtió fue el único que no jugó, frente a Slavia Praga. Pero en el resto de los partidos que tuvo participación, convirtió goles y no en todo fue titular, en algunos fue suplente, 3 titularidades y 2 ingresos desde el banco, 5 partidos, 5 goles para un Martinelli que hace goles importantes, ya lo hemos charlado en este espacio, y que en este caso ponía el 3-0, un gol clave para el Arsenal para sacar diferencia e ir matando el partido poco a poco ante un rival que en el primer tiempo puso las cosas difíciles y un Arsenal que sabemos que le pesan las piernas, que tiene que contar con diferentes jugadores en diferentes posiciones. Bueno, la ventaja hizo que el partido termine de manera mucho más placentera. Después del minuto 60 empezaron los cambios. El primero, Gabriel Jesús en lugar de Gyökeres. No jugaba un partido oficial con el Arsenal desde el 12 de enero. 332 días después, Gabriel Jesús que vuelve al ruedo. La verdad que para mí una grandísima noticia. Y hay que hablar de las dos caras de la moneda. Primero salió Gyökeres, que no tuvo un buen partido y uno espera que Gyökeres empiece a influir un poco más en el juego, conecte un poco más con el resto de sus compañeros. Obvio que le valoramos el trabajo físico, fijar a los centrales y algunas cuestiones, pero estamos hablando de un jugador que venía de hacer una cantidad de goles impresionante en Portugal y que en este tipo de partidos esperamos que convierta. La verdad que el Arsenal no lo necesita en este momento. Yo creo los goles están llegando por otras vías, pero no podemos prescindir de un número 9 goleador que contratamos para que justamente meta goles o para que participe un poco más en el juego. Entiendo que vuelve una lesión, lo tengo en consideración. Recordemos que tuvo que salir en el entretiempo ante Burnley, se perdió varios partidos, recién tuvo algunos minutos en los últimos encuentros, ante Chelsea, ante Brentford, entró también ante Aston Villa en el segundo tiempo. Bueno, en este partido tenía su primera titularidad después de la lesión, no tuvo un buen encuentro y entró Gabriel Jesús, que la verdad que tuvo un muy buen ingreso. Ahora les voy a hablar de algunas situaciones de juego, pero quiero hablar primero del perfil de jugador que es Gabriel Jesús, porque sabemos que no es un 9 letal, pero qué gran futbolista que es Gabriel Jesús, los espacios que ocupa, las cualidades que tiene, sus toques de balón, sus giros, sus engaños, cómo conecta con el resto de sus compañeros. La verdad que es una gran noticia tener a Gabriel Jesús sano.
Ojalá que las lesiones lo respeten. Siempre está disponible en diciembre y esperemos que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Esperemos que no sea cosa de un par de partidos, de un par de meses, sino que pueda hasta el final de temporada ser una alternativa en ataque, porque es un jugador interesantísimo que le puede aportar mucho al equipo. Es un perfil único. No es ni Gyökeres, ni Merino, ni Havertz, que se parecen un poco entre sí, salvando algunas distancias. Gabriel Jesús es un perfil muy específico que le puede venir muy bien al ataque del Arsenal. Y en ese mismo momento también entró Ricardo Calafiori en lugar de Piero Hincapié. Descanso para Piero, que sabemos que se está forzando al máximo, que está rindiendo muy bien, pero que está atravesando un lógico proceso de adaptación. La verdad que tuvo un partido impecable, sobre todo, como digo, en el cuerpo a cuerpo, frente a Nicolo Tresoldi, el delantero italiano que le propuso un duelo físico y Hincapié destaca mucho en eso. También muy ordenado, se entendió muy bien con Norgard, que jugó muy bien de central. Quiero destacar a Norgard también, un capitán sin cinta, un líder de este plantel porque es uno de los jugadores de más avanzada edad y con mayor experiencia, que tiene un recorrido muy largo en Premier League, que ya estaba adaptado al fútbol inglés y que le aporta a este equipo seguramente más desde afuera que de dentro de la cancha porque no está teniendo tantos minutos, pero este partido, fuera de su posición, es una muestra de que Norgard es una pieza confiable. Y ojalá que empiece a tener más minutos porque yo creo que se los merece. Y en este partido hizo dupla con Piero Hincapié e hicieron una muy buena sociedad en la saga central. Hubo minutos también para Ethan Nwaneri, ingresó en lugar de Odegaard con menos de 20 minutos por delante. Es positivo que Nwaneri tenga rodaje, es un jugador que nos gusta ver y creo que en ese sentido a veces se critica, ¿no? El momento de los cambios, que deberían haber sido antes, que hay que sacar a tal o cual jugador. Yo creo que hay que respetar las decisiones del cuerpo técnico. Ellos son los que tienen toda la información. Mikel Arteta en la conferencia de previa a este partido habló un poco de la situación delicada que atraviesa el Arsenal con respecto a las lesiones. Al no tener a todos sus jugadores disponibles, también se están sobrecargando algunos jugadores o se intenta que no estén sobrecargados algunos jugadores y creo que en ese sentido se hace el mejor trabajo posible. Me parece que más allá de las expectativas propias que tenemos como hinchas o lo que nos gustaría que pase, lo que realmente sucede es lo que vemos en cancha y la información verdadera la tienen el cuerpo técnico y los jugadores. Hay que manejar las cargas, hay que manejar todo el calendario, no es un partido u otro. Y alguno podrá decir, Nuaneri tiene que entrar antes, o tendría que haber salido Subimendi. ¿Cómo Subimendi va a jugar los 90 minutos? Bueno, dejemos trabajar al cuerpo técnico. Me parece que hay que respetar las decisiones del técnico y de sus colaboradores porque son ellos los que manejan toda la información, los especialistas en esto y los que llevan a este plantel de la mejor manera posible. Por suerte, Nwaneri tuvo minutos y entró bien. También entró Saka, que tomó la cinta de capitán de Odegaard, reemplazó a Madueke. Un Madueke que en los minutos finales ya estaba un poquito más desconectado, ya quizás hasta sobraba un poquito el partido. La verdad que me encantó Madueke y me encanta que haya venido al Arsenal. Me parece que es un grandísimo activo. Es un jugador diferente a Saka, porque creo que Saka es la consistencia hecha futbolista. Es muy regular. Más allá de algún que otro partido donde quizás no juega a muy alto nivel, siempre ofrece grandes prestaciones. Madueke tiene sus momentos. Por ejemplo, ante Brentford tuvo un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se desconectó. Lo mismo en este partido ante Brujas. Tuvo un grandísimo primer tiempo, convirtió un gol en el arranque del segundo tiempo, después se fue quedando. Creo que hay que tomarlo como tal. Esos chispazos, por suerte, son bastante eficientes, hace la diferencia. Así que bancamos a full a Madueke y queremos verlo con más rodaje. Habló Arteta sobre esto y dijo, el desafío para los jugadores es la consistencia. Lo que hacen en un partido, hacerlo durante 10 partidos seguidos, durante 20 partidos seguidos. Ese es el gran desafío para un equipo como el Arsenal, que tiene estándares altísimos, donde no se permite ni el más mínimo tropiezo ni pestaneo y donde el margen es muy fino. Así que vamos a confiar en los nuestros y disfrutemos a Madueke, que los hinchas del Chelsea lo desecharon y nosotros realmente conseguimos un futbolista de altísima calidad. Los últimos 20 minutos, la verdad que se vio un Brujas intentando convertir algún gol, tuvo algunas chances, la verdad que en ese sentido Raya estuvo espectacular. Quiero destacar al arquero del Arsenal porque hizo algunas tapadas muy buenas, estuvo muy seguro ante cada remate, no dio rebotes
y creo que con la amplia diferencia en el marcador y un Brujas que se iba frustrando ante un Arsenal que también estaba bien posicionado para defenderse y que conservaba la diferencia de 3 goles, se fue muriendo el partido poco a poco. Hubo igual algunos destellos en los últimos minutos bastante interesantes. Gabriel Jesús que pegó un tiro en el travesaño. Me hubiera encantado que Gabriel Jesús convierta en su regreso. Ese tiro de Gabriel Jesús llegó después de una buena posesión del Arsenal prolongada, con una salida limpia desde atrás. La verdad que, como digo, Gabriel Jesús tiene cualidades muy especiales. Todo gira a su alrededor cuando juega como número 9. Insisto, Gabriel Jesús nos puede dar mucho. Y algunos piensan que Gabriel Jesús está acabado, pero tiene solamente 28 años. No es tan grande como parece. Obviamente que entre las lesiones y su largo recorrido en Europa, parece que tuviera mucho más de 30, que ya estaría para volverse al fútbol brasileño, pero no. Todavía queda bastante para Gabriel Jesús y ojalá que podamos disfrutarlo en el Arsenal, sobre todo esta temporada, ojalá que nos ofrezca momentos mágicos porque sabemos que puede darlos. Y en el último cambio, minuto 83, ya se terminaba el partido, entró Mari Salmon. Yo pensé que iba a salir Subimendi, que Norgar iba a pasar al medio, pero no. Salió Ben White, otro jugador que de a poco está recuperando rodaje, que tuvo una buena actuación. Y Mari Salmon, con 16 años, se convirtió en el tercer jugador de un club inglés en jugar la Champions League con 16 años o menos. Los otros dos, Jack Wilshere y Max Dogman. Evidentemente, esto está en el ADN del Arsenal. Somos el equipo que desarrolla juveniles. Nosotros no compramos superestrellas, las hacemos. Y Mari Salmon, que debutó como profesional y ojalá que tenga un futuro muy prometedor. La verdad que se lo vio bien. Tiene cositas de saliva, ¿no? Tiene vibras de saliva. Ojalá esté cerca de lo que es saliva y la verdad que lo vamos a agradecer muchísimo. Pero bueno, por lo menos rompió el hielo del profesionalismo, cerró el partido, la verdad que con buena compostura, y un Arsenal que terminó el partido desgastando al Brujas, que se fue frustrando, y terminó el equipo de Mikel Arteta moviendo la pelota en los minutos finales. Gabriel Jesús que tuvo algunas jugadas de peligro, pero remates flojos. De a poco va a tener que ir agarrando cada vez más ritmo. Sabemos que no es un definidor letal, pero esperemos que empiece a mejorar en ese aspecto. Nuaneri en un momento tuvo un doble intento. La segunda tapada del arquero Van den Heuvel fue espectacular, casi hace un golazo Nuaneri. Van den Heuvel que tuvo que reemplazar a Milionet de emergencia. Y así se terminó un partido donde el Arsenal ganó 3-0 y donde sumó un nuevo triunfo en la UEFA Champions League. 6 partidos jugados, 6 partidos ganados, puntaje ideal, pleno de victorias, plenitud para el Arsenal en Europa y somos únicos líderes, invictos, 18 puntos de 18 posibles, el Arsenal que está en lo más alto de la tabla de posiciones, 17 goles a favor, solamente un gol en contra, lo convirtió el Bayern Múnich en el partido pasado en el Emirates. Bueno, un Arsenal que la verdad que en el plano europeo está muy sólido y prácticamente tiene encaminada su clasificación a los octavos de final de forma directa. Van a quedar 2 partidos, se van a jugar en enero, así que ya no tenemos Champions hasta el mes que viene. Inter de Milán como visitante en San Siro, un Inter que en esta jornada perdió ante Liverpool, ganó el Liverpool en Italia con un gol de penal de Szoboszlai, un penal un poco polémico, hay que decirlo, y en la última jornada el Arsenal que recibe al Kairat Almaty como local, se cierra la Champions ante un rival bastante accesible, así que eso es lo que queda para este Arsenal que como digo se encamina a los octavos de final para ser candidato y para pelear por esta Champions hasta el final. Una competición donde el Arsenal la temporada pasada llegó a semifinales, perdió contra el campeón y la verdad que lo puso contra las cuerdas en algún momento al equipo de Luis Enrique. Así que el Arsenal encara esta Champions League como uno de los grandes aspirantes. Y la verdad que una nueva valla invicta. El Arsenal que suma 15 vallas invictas en toda la temporada. Es un número altísimo. Y solamente le convirtieron 10 goles al equipo de Mikel Arteta en lo que va de la campaña. Bueno, evidentemente un Arsenal que defensivamente está muy bien, pese a no tener a Saliba ni a Gabriel, no tener tampoco Mosquera, con Norgard de central.
El rival obviamente es el Brujas, pero en la Champions todos los equipos te exigen. El Barcelona en cancha de Brujas se comió 3 goles, empató 3-3. Bueno, evidentemente el Arsenal está firme. Más allá de lo que había pasado el fin de semana, este equipo sabemos que es un equipo sólido. Entonces, no nos dejemos llevar por los resultados. Tenemos que ver la película más completa, con más perspectiva. Estamos cerrando el año, es una época exigente, hay muchos partidos y obviamente que el equipo luce un poco cansado, tienes varias bajas por lesión, pero estamos encaminados en todas las competencias. Y es la primera victoria del Arsenal en los últimos 4 partidos como visitante. Veníamos de algunos tropiezos, ¿no? El empate ante Sunderland, empate en cancha del Chelsea, bueno, lo que pasó en Villa Park. Recién podemos ganar ahora en Bélgica, en la Champions estamos bien. Y este fin de semana recibimos al Wolves. Wolverhampton es el peor equipo del campeonato. Solamente cosechó 2 puntos en lo que va de la Premier. Es un equipo al que hay que ganarle. Hay que aprovechar también para seguir con esta rotación no tan profunda, pero para seguir esperando a algunos jugadores que tienen que recuperarse de lesiones, para que algunos jugadores también puedan descansar. Ojalá podamos ver descansar a Subimendi, pero si lo vemos jugar, hay que bancar al equipo. No critiquemos por cuestiones que nos exceden por completo, apoyemos desde donde nos toca, porque después va a venir Everton de visitante, jugaremos ante el Crystal Palace en los cuartos de final de la Carabao Cup, partido de local, Brighton de local por la Premier y cerramos el 2025 ante Aston Villa. Sí, el equipo que nos ganó el fin de semana pasado, tendremos revancha en el último partido de este año. De los partidos que le quedan al Arsenal, que son 5 partidos, 4 van a ser en el Emirates. Así que aprovechemos para hacernos fuertes de local, ganar todo lo que podamos y seguir al frente de todas las tablas de posiciones, firmes en todas las competencias, porque este Arsenal tiene que aprovechar este año para ganar ese título grande que se nos viene resistiendo y tenemos grandes posibilidades de hacerlo. Solo queda confiar en que este plantel va a poder explotar su mejor versión, que va a poder pasar esta turbulencia de bajas por lesiones, de alguna cosa del funcionamiento que haya que ajustar. Vamos a poder encontrar la mejor versión en los meses decisivos, seguramente marzo, abril, mayo. Ojalá que el equipo llegue de la mejor manera a esa recta final y que podamos levantar ese trofeo grande que tanto anhelamos. Hasta aquí la opinión post partido. Si les gustó, pónganle pulgar arriba, pónganle todo este amor virtual al contenido, suscribiéndose al canal. Si no lo hicieron, dale, es un botón. Por favor, no cuesta nada. Si llegaron hasta acá, tienen que hacerlo. Apriétenlo. Y dejen un comentario. Yo leo todo. Yo siempre leo todo. Y agradezco de todo corazón. De verdad me siento muy afortunado. Porque la gente que comenta, la mayoría de la gente, hay alguno que no, pero la mayoría de la gente que comenta en este canal entiende cómo va este espacio. Y lo hace con respeto y da sus argumentos. Y eso es lo que nos gusta. Hablamos de fútbol como personas civilizadas porque el fútbol es el mejor deporte del mundo y lo disfrutamos de esa manera. Así que gracias a vos que estás del otro lado apoyando. Nos vamos a reencontrar en el próximo video y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal.